Hola, hola amigos de Hasta lo Más Alto, bienvenidos una vez más a este espacio en el que, entre otras cosas, estudiamos la Biblia. Y vamos a focalizar en el Salmo 104, el versículo 5. Si bien vamos a ser un poco más amplios y vamos a leer el Salmo 104 en su totalidad, vamos a focalizar, vamos a empezar hablando del Salmo 104, el versículo 5. Y para ello vamos a utilizar Biblia Todo, un sitio que recomiendo altamente. bibliatodo.com/es, la versión española, en español de este sitio. Y aquí puse en el buscador del sitio, puse Salmos 104, versículo 5, y luego entre las herramientas se puede ver este versículo en sus diversas versiones. Vamos aquí a mirar un poquito que bibliatodo.com nos ofrece una gran cantidad de versiones de la Biblia en español. Aquí estamos encabezando con la Reina Valera de 1960, pero también estaremos mirando la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Católica, la Biblia Textual, tercera edición, la Biblia Serafín de Ausejo de 1975, traducción en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual interconfesional, Biblia de las Américas de 1997, Nueva Biblia de las Américas de 2005, Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, la Biblia del Oso, RB, Reina Valera, 1569. La nueva versión internacional de 2017, la de 2022, Reina Valera antigua, Reina Valera de 1862, etcétera, hasta 1977, y diríamos hasta la revisión de 2004. La Reina Valera Gómez de 2010, Biblia de Jerusalén, Reina Valera contemporánea, la de Jerusalén, que es una Biblia católica, Universidad de Jerusalén, versión israelita Nazarena 2011, Biblia al Día, Biblia Castilian 2003, Biblia Siglo de Oro, Latinoamericana de Hoy, Biblia Española 1975, Biblia de Nuestro Pueblo, Nácar Colunga, el Libro del Pueblo de Dios, la Septuaginta al español, Yuneman Septuaginta en español, la de Jerusalén, versión moderna, etcétera. Tenemos aquí hasta la Biblia de los Testigos de Jehová, la Torá. Bueno, aquí no encontraremos el Salmo 104, pero tenemos todas estas versiones y en varias de ellas vamos a leer este texto. Es imposible leerlas, o no es imposible, pero quizás sea innecesario leer este Salmo, el 104, en todas estas versiones. Vamos al versículo 5 y vamos a ver cómo arranca Reina Valera, y aquí en la imagen va a mostrar cada una de las versiones de las que estamos leyendo. No vamos a puntualizarlo en cada caso porque sería repetir el nombre de las versiones, pero quien quiera consultar en el video para ver de qué versión estamos leyendo, aquí va a ir apareciendo en imagen.
En la Reina Valera de 1960, la Biblia más difundida en lengua castellana, dice así: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Vamos a ver cómo interpretaron otros traductores. Colocaste el mundo sobre sus cimientos. Siempre estamos leyendo el Salmo 104, versículo 5. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Biblia Católica: pusiste la tierra sobre sus bases, por siempre jamás es inamovible. Estableció la tierra sobre sus cimientos, para que nunca sea sacudida. El que sobre sus bases asentó la tierra, jamás podrá moverse. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Otra versión. Él estableció la tierra sobre sus cimientos, para que jamás sea sacudida. Biblia Kadosh, Israel Mesiánica: tú estableciste la tierra sobre sus cimientos seguros, para nunca ser movida. La Biblia del Oso: Él fundó la tierra sobre sus bases, no se moverá por ningún siglo. Nueva versión internacional: tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás caerá. Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Él fundó la tierra sobre sus bases, no se moverá por ningún siglo. Él fundó la tierra sobre sus bases, no se moverá por ningún siglo. Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Fundaste la tierra sobre su base, jamás será removida. Estoy buscando versiones que se aparten un poco. Sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre, jamás. Tú afirmaste la tierra sobre sus cimientos, y de allí nada la moverá. Reina Valera contemporánea. Lo más reciente de la tierra, lo más reciente de la Reina Valera. La interpretación es: nada la moverá. Biblia Universidad de Jerusalén: inconmovible. La tierra es inconmovible. De modo que nunca se tambalee, dice la versión israelita nazarena. Jamás se moverá, Biblia al día. Jamás podrá moverse. No se moverá jamás. Biblia, el libro del pueblo de Dios. Inconmovible para siempre jamás. Biblia, Dios habla hoy. Pusiste la tierra sobre sus bases para que nunca se mueva de su lugar. Y podríamos seguir leyendo. Y esto es para que reflexionemos aquellos que pensamos
que la Biblia es la palabra de Dios, pero también para aquellos que entendemos que la tierra no se mueve, contrario a lo que afirman las universidades. Los que entendemos que la tierra no se mueve, vamos contra el discurso, el consenso universal. De modo que para quienes entendemos que la tierra no se mueve, la reflexión es la siguiente. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la movilidad, de los movimientos de la tierra? Y si contiene la verdad de que la tierra no se mueve, no deberíamos prestar mayor atención a este texto, a estos textos, a esta sabiduría registrada. Y la reflexión también es para aquellos que creen que esta es la palabra de Dios, que la entienden como la palabra de Dios, pero no han entendido que la tierra no se mueve. Si esta es la palabra de Dios, y aquí dice que la tierra no se mueve, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién dice la verdad? ¿Las universidades dicen acaso la verdad? ¿No cotejamos acaso las versiones del hombre con respecto al tema que sea? ¿No cotejamos acaso cuando el mundo dice, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión? ¿No lo cotejamos acaso con la Biblia? ¿No cotejamos acaso cuando dice que un hombre puede tener un hijo? ¿No lo cotejamos con la Biblia? Cuando dice que venimos del mono, no vamos a la Biblia y la tomamos como base, no vamos al Génesis a mostrar que en el sexto día de la creación Dios creó al hombre y esto echa por tierra el concepto, la filosofía, la ideología de la evolución. ¿No la echa por tierra acaso el Génesis a la teoría de la evolución? ¿No cotejamos lo que dicen las universidades? ¿No las filtramos? ¿No les aplicamos el lente de la Biblia? ¿No vemos a través de la Biblia para discernir? ¿No la utilizamos como base de nuestras creencias, de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento? ¿No es acaso la autoridad máxima para todos aquellos que creen que esta es la palabra de Dios? Para ellos es esta reflexión en mucho mayor medida. Para los que no han entendido que la tierra no se mueve a pesar de creer que esta es la palabra de Dios y dentro de la palabra de Dios y no en un lugar sino en muchos, dice que la tierra no se mueve.
y está desde el principio. No es solo en el Salmo 104, versículo 5. Está desde el primer capítulo de la Biblia. Vamos a Génesis 1 y vamos a seguir leyendo de la Reina Valera. Y tenemos aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a leer hasta el versículo 14, 15, quizás el 16. Vamos a decir hasta el 19. Aguantemos esta lectura. Hagamos que nuestro campo de atención se extienda entre el versículo 1 y el 19. Llevará tan solo algún minuto. Pero necesitamos contemplar los puntos más salientes, tan siquiera, de los primeros 19 versículos del Génesis. Y ya sabemos el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amigos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, antes de la semana de la creación. La evidencia está en el versículo 2, donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaban esas aguas? ¿Sobre qué se movía el Espíritu de Dios? Antes de la semana de la creación, que empieza en el versículo 3. Había una situación. La situación era que los cielos y la tierra ya habían sido creados por Dios. Y sobre esa tierra había agua, y sobre la faz de esas aguas se movía el Espíritu de Dios. Y dijo entonces Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y al manifestarse esa luz, vemos que estamos en la tierra. No dice acá: y dijo Dios, sea la tierra, sino que la tierra estaba creada desde el principio. Y desde ella y sobre ella dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es muy esquemático el vocabulario, muy esquemática la narración, por lo que no podemos saltearnos y hacer del versículo 1 un mero encabezado donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora vamos a ver cómo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No, la tierra estaba creada de antemano. Y en la situación, Dios estaba en la situación de moverse sobre la faz de las aguas antes de hacer la declaración: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde,
y la mañana un día. Segundo día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Fijémonos, que no dice hayan aguas. Las aguas ya estaban allí desde antes, porque el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. Y ahora en el segundo día no dice que Dios creara las aguas, sino que las separó, porque ya existían, ya habían sido creadas en el principio. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces tenemos un arriba y un abajo. Son las únicas, esto es casi en dos dimensiones, arriba y abajo. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos lo que estaba arriba. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Porque los cielos están arriba y hay aguas que están abajo del cielo. Esas son las que dijo Dios que se junten en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, estos 3 días están transcurriendo sin sol, sin luna y sin estrellas. Sin embargo, se llaman días, y todo esto está tomando lugar sobre la tierra, en la tierra. Una tierra que está iluminada, una tierra que tiene aguas arriba y abajo, y una tierra que tiene agua reunida en un lugar y tiene tierra seca, y que para este entonces ya tiene árboles que dan fruto y dan semilla. Ahora, amigos, el día cuarto es crítico, versículos 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, en esa expansión que se abrió en el segundo día, donde habían aguas arriba y aguas abajo. En esa expansión haya
lumbreras, no en un espacio infinito, insondable. Amigos, en la expansión de los cielos, la que está aquí, 5, 10 versículos antes, segundo día, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y dentro de esa expansión, lo dice 4 o 5 veces, la expansión. En esa expansión es donde puso las lumbreras, que separaban ahora el día de la noche y servirían de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Nuevamente tenemos arriba y abajo. Esa expansión está arriba, y más arriba de ellas hay agua otra vez. Lo dice el versículo 2, en el segundo día, no el versículo 2, sino lo dice en el segundo día. Quizás el versículo 4 o 3, perdón, el versículo 7. Y aquí viene otra reflexión aún más cautivante. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué nos dicen las universidades, amigos, de las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? ¿Están acaso en esa expansión? Esa próxima expansión de la que habla el día segundo, los versículos 6, 7. Y más importante aún, menciona aquí los planetas, porque aquí está hablando de todas las lumbreras. Son las del día cuarto. ¿Acaso hay árboles que fueron creados fuera del día tercero? ¿Hay acaso cuerpos luminosos? ¿Hay lumbreras que no hayan sido creadas en el cuarto día? ¿No es acaso Venus una lumbrera? De hecho, Venus es la tercera lumbrera en gloria, en intensidad. La luz de Venus es perceptible al ojo, no solo cuando miramos hacia Venus, sino que en la noche sin luna se percibe, se palpa la luminosidad de Venus. Entonces, Venus es una de las estrellas, una de las lumbreras. Con eso quiero decir que entre todas las estrellas, cuando dice aquí las estrellas, también se refiere a los planetas.
las llamadas estrellas errantes. Los planetas que las universidades afirman que la Tierra es uno de ellos, uno de los planetas. Entonces, ¿es acaso en el cuarto día que Dios creó Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno? ¿Creó también el tercer planeta en el cuarto día, acaso? ¿Y si la Tierra estaba desde antes creada, como dice el versículo 1, y como dice el versículo 2, que Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la luz, que fue la que reveló al ojo aquella tierra, y la expansión de esas aguas que después vemos que fue separada, que reunida, parte de esas aguas reunidas en un lugar revelaron la tierra seca. Y si ya estaba creada esa tierra desde el principio, donde transcurrían todas estas cosas, donde las plantas estaban creciendo, ¿acaso fue en el cuarto día, por una simple lógica de lectura? ¿Acaso aquí puso Dios cuando creó las dos grandes lumbreras en el versículo 16, la mayor para que señorease el día? ¿Fue acaso en ese momento entonces que la tierra empezó a girar, a rotar en torno a ese sol? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Estaba acaso girando para qué? ¿En función de qué? Si los días y las noches, las mañanas y las tardes estaban transcurriendo sin la presencia del sol. Entonces ahora le puso el sol y puso a girar para que en función del sol se estuvieran dando los días. ¿Acaso fue así? ¿Cómo transcurrieron los días anteriores sin la presencia del sol? ¿Y acaso la tierra, única, sola, por su sola, estaba girando en círculos, estaba rotando en círculos alrededor de un punto vacío que en el cuarto día dijo Dios, el centro es un lindo lugar para poner el sol? Porque la tierra supuestamente ya vendría rotando. ¿O fue acaso en ese milisegundo donde dijo, bueno, vamos a hacer una cosa aquí? Vamos a poner un sol, vamos a poner una luna y vamos a poner las estrellas, pero vamos a ponerlo todo en movimiento en un solo momento. Pero sin embargo, el Salmo 104 y versículo 5 dice que la tierra no se moverá, que la tierra no se mueve, que la tierra tiene cimientos y por lo tanto no se mueve. ¿No son estas reflexiones necesarias para aquellos que creemos que esta es la palabra de Dios, pero que seguimos escuchando la voz de las universidades que nos quieren decir que Dios creó probablemente
una tierra en el principio, una esfera en el principio, sin ninguna, si por simple capricho, una esfera. Una esfera, allí sin forma, desordenada y vacía, la esfera. Y en el cuarto día le puso un sol para que girase alrededor. Eso así es, o sea, es una lectura lógica. ¿Aparece aquí algún detalle que nos haga pensar que la Tierra se empezó a mover en ese momento? ¿O que ya venía en movimiento? ¿Hay acaso alguna indicación aquí de que la Tierra podría estarse moviendo de antemano? A pesar de que, por las dudas, si elucubráramos el hecho de que esto podía todo estar en movimiento, no nos dice el Salmo 104 que la tierra no se mueve. Y por si fuera el único lugar, podemos buscar aquí, la tierra no se moverá en Google. Podemos googlear, la tierra no se mueve. Y tenemos aquí que en Isaías 13, versículo 13, también dice: por lo tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. El que puede mover la tierra, el furor de Dios es lo único que hace mover a la tierra. Sigamos googleando. Primera de Crónicas 16, versículo 30. Y también vemos aquí, en varias versiones, Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Hay razón que no sea la versión que nos han vendido las universidades. Hay razón para pensar que cuando aquí dice que jamás se moverá, que estamos hablando simplemente de que no se moverá de su órbita. ¿Hay algún indicador aquí de que está hablando de un curso? Él afirmó el mundo para que no se mueva, dice la versión Dios habla hoy. Estos son traducciones del hebreo. Son muchas miradas, muchos ojos, muchos traductores, muchos eruditos, trayéndonos esto en español. No necesitamos ahora aprender hebreo para saber qué dice Primera de Crónicas 16:30, porque han habido muchos eruditos que han traducido esto de muchas maneras y en todas ellas está reflejado la ausencia de movimiento, el establecimiento de la tierra como algo firme. Entonces no es tampoco en un lugar, aleatoriamente, que dice la Biblia que la tierra no se mueve, sino en varios lugares dice que la tierra se mueve. El único lugar, lo único que hace mover la tierra es el furor de Dios. Lo vemos en el Apocalipsis.
Lo veremos en los grandes terremotos. Yo no sé qué función cumplen los terremotos de cierta medida, de cierta escala, de cierta magnitud, en la escala del día de hoy, que entiendo que se mantiene por debajo del 9 o del 8. No sé qué función divina cumplen, pero sé que la Biblia habla de terremotos que son fruto del furor de Dios. Y el furor de Dios es quien la hace estremecer. Pero en ningún lugar encontramos una tierra en movimiento, desplazándose por el vacío del universo. La expansión que creó Dios fue en función de la tierra, como todo lo que fue creado en función, a partir de la tierra que había sido creada con anterioridad. Entonces la expansión nos pertenece a la tierra. No la tierra está flotando en una expansión. Más bien la expansión está sobre la tierra. Según una lectura no contaminada por la ideología que transmitieron las universidades. La tierra no se mueve, amigos queridos, lo dice la Biblia en muchos lugares. Y es importante que aquellos que creemos que esta es la palabra de Dios, reflexionemos al respecto. Asimismo, qué palabra, asimismo, para los amigos que entienden que la tierra no se mueve y que han despertado, han recordado, han vuelto a sus cabales y han podido enfrentarse, han podido soportar el peso de la ideología que se ha querido imponer a lo largo de los últimos 5 siglos. Para esos amigos que entienden que la tierra no se mueve, ¿no les parece que es importante apuntar que la Biblia contiene ese conocimiento? ¿No es importante acaso entender en estas escrituras que en estas escrituras viene reflejada la verdad de las cosas? Les mando un gran abrazo. Nos vemos en una pronta y próxima edición de Hasta lo más alto.